Comenzamos. Blanca Lasker, negra Steinitz, Campeonato del Mundo, Montreal en 1894. Listo, empezamos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6. Del momento que el blanco hace alfil por C6, D por C6. Las dos primeras posiciones que nosotros visualizamos con respecto al tema de los peones y definimos inmediatamente las opciones para las blancas. Ahora, ¿quién tiene, según las mismas características de la posición con respecto a lo que estábamos visualizando? Ahora, ¿las negras significa que están perdidas totalmente? ¿Cuáles son los contrajuegos de las negras? ¿Qué es lo que tiene que apuntar las negras? ¿Qué me podría explicar más o menos así a corto, con poquitas palabras, qué hacen las negras? Porque si las blancas le van a jugar un final de pe a pa, resulta que aparentemente las negras como que están condenadas a que pase eso, y en estricto rigor eso no es así. ¿Qué me podría dar alguna pauta de qué es lo que tienen que hacer las negras? Tienen que intentar no llegar al final, o si van al final, ir con alguna ventaja y no en igualdad, porque el blanco se puede aprovechar. Ya, Evitar el cambio de piezas. ya, evitar el cambio de piezas, ya. ¿Quién tiene otra idea? Hay un concepto más amplio que lo que están citando ustedes, es mucho más amplio. Mucho más amplio, mucho más amplio. Maestro, ¿Mm? yo lo que tengo entendido, bueno, en este caso se puede aprovechar la columna semiabierta D y ¿Ya? también aprovechar la pareja de alfiles, intentar romper la posición, ¿no? Porque el negro se quedó con la pareja de alfiles, ¿no? Entonces, Sí. y también, y lo que dicen los muchachos, no cambiar tantas piezas para no entrar en ese final de peones rey contra rey, ¿no? Que ahí estaría inferior para el negro, ¿no? Bien, estamos. Parte de todo lo que han dicho ustedes está correcto, es así. Hay muchos de los componentes que podemos definir. Primero, ahora, lo que yo les quiero citar a algo y es súper importante, y creo que si no lo han tenido en otras clases, traten de incorporarlo con la clase que estamos teniendo nosotros. ¿Cuál es el mejor plan de alguien? ¿Qué me puede citar el mejor plan de alguien? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es el mejor plan de alguien? Conceptualmente. Evitar el plan de tu oponente. Listo, excelente, eso es. Ahora, ¿cuál es la gracia del ajedrez? Que tenemos que tener la capacidad de poder saber qué es lo que quiere hacer el otro. Para eso nos damos cuenta que las aperturas tienen inmediatamente una relación, hay una concatenación directa de apertura, medio juego y final, que es lo que te está explicando en todos estos libros, lo que dice Capablanca, lo que dice Boreski, lo que están diciendo ahora Cherechevsky. Significa que el blanco ya tiene trazado de cierta manera un final. Entonces el negro lo que tiene que hacer es evitar el plan de las blancas. Eso es conceptualmente. Ahora, ya, eso del punto de vista retórico puede ser, sí, suena bonito. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya, ¿cómo lo hacemos? Viene en parte lo que han respondido ustedes. Uno, las negras tienen a cambio de la mala estructura de peonela en el flanco de dama, tienen la pareja de alfiles. La pareja de alfiles funciona muy bien ¿en qué tipo de posiciones? Obviamente en posiciones donde el alfil tenga mayor efectividad. Eso significa en posiciones abiertas. El negro va a intentar evitar todos los cambios de pieza que deriven de una y otra manera en las posiciones que las que quiere llegar el blanco. Y ahí nuevamente entramos en la misma concepción. O sea, mi plan estratégico es evitar el plan tuyo. Si yo no tengo la capacidad analítica, porque no he estudiado, porque realmente nunca he sido muy estudioso, porque todo esto está estudiado. Nada de esto está improvisado. Todo esto está estudiado. Cada apertura deriva en un final. Entonces, lo que yo necesito es, de cierta manera, saber qué final es el que deriva. ¿Para cuál? Para saber en qué momento puntual tener que evitarlo. Así de simple, evítelo. Ahora acá, con esta posición específica, entonces el contrajuego más lógico de las negras radica en sacarle provecho a la pareja de alfiles, y también, como muchas de las posiciones del peón dama, pasa lo siguiente, que este peón se termina cambiando por este. Y ahí inmediatamente, ¿por qué se cambia? Porque en el fondo el plan estratégico de las blancas apunta a ganar el final que nosotros ya analizamos. El blanco lo que está pensando es cambiar todas las piezas, generar el peón pasado en el flanco de rey, se transforma el señuelo y después se va a comer lo otro en el flanco de dama. Cuando se va a cambiar el D por el E, y muchas de las posiciones se cambian dama, uno de los objetivos también de las negras radica en la presión sobre este punto. Uno dice, pero si el E4 puede estar defendido por F3 y G2. ¿Qué pasa cuando el E4 y está apoyado por este y esto? ¿Cómo se llama eso?
Cadena. Cadena de peones, eso es una cadena de peones. Y una de las bases fundamentales de la cadena de peones es luchar contra la cadena de peones. Apenas mi rival coloca una cadena de peones, en mi cerebro se prende una lucecita que dice inmediatamente, Job, ¿qué hay que hacer? Destruir la cadena de peones. ¿Qué piensa el rival? Al contrario, ¿qué tiene que hacer? Mantener la cadena de peones. Eso es estrategia. Eso no es apertura, ni medio juego, ni final. Esos conceptos básicos de estrategia. Saber cómo trabaja una cadena de peones. Por eso lo importante es que las aperturas se estudian con las cadenas de peones. No estamos hablando de movimientos. Vamos a llevar 40 minutos de clase y no hemos visto ninguna variante mágica. No, es que no hay necesidad. Yo les prometo que no hay necesidad de memorizarse tanto. ¿Para qué? Lo que hay que aprender realmente son cadenas de peones. La apertura es cadena de peones. Si yo defino una cadena de peones, sé dónde le tengo que pegar. Si yo sé una cadena de peones, sé que inmediatamente esta mayoría del flanco de dama va a estar neutralizada por estos 3 peones. Porque hay un final que está asociado con esta apertura. Fíjense qué interesante cómo cambia la percepción de lo que estamos viendo. Cambia totalmente. Por eso a mí me da risa cuando muchos de los alumnos que yo tengo me dicen, no, profe, queremos ver 20.000 aperturas. Yo le digo, estudia H3. ¿No? ¿Pero cómo H3? Pues si da lo mismo lo que tú estudies. Y lo que importa es el ajedrez que es tuyo. Es la capacidad analítica, es el nivel de concentración, el cálculo. O sea, Carlsen me juega H3 y me gana 1000 veces. Entonces, ¿el H3 es el malo o el talento de Carlsen? No tiene que ver la apertura. Entonces, hay que dejarse un poco del lado de esta meta, de, ay, no, que queremos imitar a ellos. Lamentablemente no tenemos el tiempo, el dinero ni las competencias muchas veces para poder llegar al nivel de ellos. Muchos de estos grandes jugadores que para nosotros son realmente como un espejo, son profesionales del ajedrez. Son gente que estudia 6, 8 horas diarias ajedrez. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros somos aficionados. Estudiamos ajedrez cuando podemos. Fíjense la diferencia. No significa que no podamos progresar. No se malinterprete. Significa que tenemos que saber nuestras fortalezas y debilidades. Este simple análisis FODA que podríamos hacer nos determina inmediatamente que yo sé que puedo hacer cosas. Yo sé que a los 20 años puedo mejorar mi ajedrez. Ahora, si tú a los 20 años quieres ser campeón del mundo, yo te digo, no, no llegaste. ¿Por qué? Porque hoy día los indios tienen 12 años y son grandes maestros. Ah, verdad. Listo, esa es la realidad. La realidad no me sirve para que yo me amargue, la realidad me sirve para entenderla, para darme cuenta que yo sí soy capaz de lograr cosas, pero las cosas tienen que estar con los pies puestos en la tierra. Mejorar ajedrez podemos, obvio, podemos, a cualquier edad podemos mejorar ajedrez. Mientras más joven, más fácil, más neuronas, tenemos más agilidad, tenemos más fuerza, tenemos todo de más. Pero es importante que lo entiendan. Las aperturas van de acuerdo a conceptos que son mucho más amplios que la memorización de una línea. Tiene que ver con conceptos. Sigamos entonces con Lasker con Steinitz. D4 hace Lasker. Tomo, tomo, tomo. El blanco feliz cambiando las damas porque ya inmediatamente, fíjense lo que pasó. Se transformó en 4 contra 3. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nos damos cuenta inmediatamente que el blanco está de a poquitito consiguiendo su objetivo. Consiguiendo su objetivo. Steinitz, el primer campeón del mundo, ¿cierto? Hace todo lo contrario a lo que Lasker quiere. Fíjense lo importante. C5. Caballo E2. Y ahora alfil D7. ¿Cuál es el objetivo del C5? Y una de las explicaciones que nosotros dimos en la apertura. Las negras necesitan potenciar su pareja de alfiles, porque la pareja de alfiles, de cierta manera, es la compensación que tienen a la mala estructura de peones en el flanco de dama. Al hacer C5, no solamente desaloja el caballo del centro. Siempre que ustedes visualicen una pieza central de su rival, la tienen que echar. Yo no puedo permitir que él tenga un caballo en D4, porque es un caballo bueno. El ajedrez se trata de eso, de hacerle la vida imposible al otro. Tienes una pieza buena, te la echo, te la cambio. Tienes una pieza mala, te la dejo. Fíjense, cuando hago el C5, inmediatamente saco el caballo del centro y permito que este alfil en algún momento se coloque acá. ¿Por qué se coloca acá? Porque vamos a pegarle acá. Hay 4. ¿Qué va a pasar cuando el peón de E4 se transforma en una cadena de peón? Ahí voy a abrir la posición en algún momento con F5. Puro concepto. La apertura de líneas, ¿a quién favorece? A las personas que tengan ventaja de espacio, ventaja central. Y en este caso, parejas de alfiles. Bien, el blanco entonces hace caballo BC3.
Acá hay una posición bastante famosa, yo no sé si la conocen, no sé si alguien ha estudiado los libros, mis mejores partidas de Alekhine, ¿ah? De los dos o tres libros que tiene, ¿cierto? De 1900 y tanto, no sé si alguien lo ha estudiado. En uno de esos libros, que son buenísimos, yo se los recomiendo, yo leí por lo menos leí dos libros, yo no sé si son tres parece, pero ¿sabes? Yo por lo menos leí dos. Hay una partida famosa de Alekhine, ¿no? Con la diferencia que la partida es de 1909. O sea, estamos hablando que esta partida se jugó mucho antes. Fíjense qué interesante darse cuenta que el conocimiento de las partidas es determinante para poder el día de mañana aplicar conceptos muy similares. Y eso es lo que nosotros en el ajedrez le llamamos simplemente patrones. Los patrones me guían, me orientan, me facilitan el trabajo. No se trata que yo tome la partida ajedrez y tenga que yo inventar todo. ¿Por qué no? Porque no es así. Ya antes que yo naciera había miles, millones de partidas que se jugaron. Entonces lo que yo necesito es tener la capacidad analítica de buscar una serie de partidas que sean importantes para la línea que yo estoy jugando. Y esas partidas me pueden incorporar siempre cosas. Por ejemplo, conceptos, ideas, planes, golpes tácticos. Hay muchos conceptos que se van a aplicar. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que va a pasar en esta partida, que posteriormente nos vamos a dar cuenta que a Alekhine se le ocurrió una idea muy interesante, pero vamos a ver de dónde viene. Bien, fíjense qué interesante. B3, esta movida tiene mucho concepto a nivel estricto, porque lo que está haciendo en primera instancia está colocando el alfil acá, y este alfil está molestando acá. Y este peón, al estar aquí y acá, trama inmediatamente la idea de un C4. Y el C4 dijimos que esta cadena de peones es una de las formas de detener a estos cuatro peones. O sea, conceptualmente A2, B3 y C4 es una estructura buena en eso porque neutraliza el 4 contra 3. O sea, inmediatamente le dice a las negras, mira, tú tienes 4 peones en el flanco dama, ok, ahora tienes 3. ¿Por qué? Porque nunca me vas a poder pasar un peón. Así de simple. Ahora, cuando hace B3, la partida hace alfil C6, este es un análisis, caballo D2, alfil E7, alfil B2 y alfil F6. Y aquí podríamos darnos cuenta inmediatamente que si esto se produce, un ejemplo, un alfil por, un caballo por, ¿ya? Y un ejemplo, un F3 y un enroque, de cierta manera las blancas lograron su objetivo. ¿Mm? La pareja de alfiles de la negra desapareció. Cuando desaparece la pareja de alfiles, inmediatamente era como la compensación que tenían por la mala estructura. La pareja de alfiles desaparece, pero los peones no desaparecen. ¿Eso qué significa? Que las blancas todavía pueden paulatinamente, de a poquitito, ir tratando de lograr su plan general. El objetivo general que trazamos al inicio, ¿cuál era? Generar un peón pasado en el flanco del rey para que se transforme en señuelo y ganar, como ya hemos repetido 1000 veces. Así siempre. Ahora, esto es una partida, ¿ya? Esto es una partida, una variante. Esto se jugó, ¿cierto? Fíjense, la jugó Lasker con Tarrach en el match de 1908. En 1908 jugaron esto. Esta posición después de alfil por F6, las blancas quedan mejor. Y ahora lo estamos visualizando de cierta manera. Pero fíjense lo que se le ocurre a Alekhine el año 1909. O sea, prácticamente un año después de esta partida de Lasker Tarrach y prácticamente estamos hablando de, ¿cierto? Casi 15 años después de esta partida de Lasker con Steinitz. ¿Ah? Entonces, a Alekhine, esa partida la pueden encontrar en el libro que yo le estoy diciendo. A Alekhine se le ocurrió nada menos que hacer C4. O sea, Alekhine dice lo siguiente, tú te quieres colocar con el peón en A2, en B3 y en C4, para inmediatamente esta cadena de peones me va a neutralizar mis 4 peones. Entonces, ¿qué hace Alekhine? Como el blanco quiere hacer C4, y la estrategia siempre es hacer lo contrario a lo que el otro quiere, Alekhine dice, tú quieres hacer C4, ok, te lo hago yo primero. En la partida jugaron B por y alfil A4. Esta partida es de Berlinski con Alekhine en San Petersburgo 1909. La pueden buscar, es famosísima, es una clase magistral de Alekhine. Estos peones, fíjense cómo quedaron los peones ahora. La pareja de alfiles cobra vida, porque aquí para poder defender el peón tengo que hacer C3, horrible, ¿ya? Y esto lo terminó ganando de una forma bastante llamativa, ¿ya? Esta partida, como les menciono, está en el libro. Nosotros la vamos a dejar hasta acá nomás, pero la partida la podemos ver posteriormente. Listo, en la partida Lasker jugó caballo BC3. Caballo BC3. Entonces, ahora enroque, alfil F4, alfil C6, KF6. KF6 y F3. Acá está la cadena de peones que hemos trazado. Y acá una pregunta, podríamos hacer tranquilamente una pregunta. ¿Estamos en un final o no?
nuevamente entramos en el mismo dilema. ¿Esto es un final o esto es el medio juego? ¿O estamos recién saliendo de la apertura? Entonces, fíjense qué interesante, como ya hemos definido que no está tan claro, ¿no? El hilo que divide esto no es tan claro, es un poquito difuso. Prácticamente lo que yo tengo que me importa en el ajedrez es que comprenda que el ajedrez está unido en todo momento. No es que, chicos, terminó la apertura, bien, me paso al medio juego. No es así. No hay una línea divisoria que cambia la apertura del medio juego y del medio juego al final. No es así. Sería simpático porque alguien te lo estaría recordando. Chicos, vamos a jugar la apertura hasta la movida 10. De la 11 en medio juego. No. Eso sería una forma bastante, como digo, viciada de mirar al ajedrez. No es así. El ajedrez, lo que sí es llamativo, es entender que el ajedrez es un todo. Y hay que aprender a jugar la apertura, el medio juego y el final. Hay posiciones donde hay muchas posiciones que se cambian muchas piezas en la apertura y puede que lleguen más rápidamente a un final, como otras posiciones donde existe una gran cantidad de piezas en el tablero, pero estemos jugando prácticamente un final. Si ustedes me preguntan a mí, en esta posición, para mí esto tiene más cara de un final que de un medio juego. ¿Por qué? Porque yo ya estoy mentalizado en el final. Así de simple. O sea, aquí el blanco lo que quiere es cambiar rápidamente las piezas y tratar de transformar rápidamente el final de peones que ya hemos venido conversando. Otra persona te puede decir lo contrario. No, joven, esto es medio juego, o sea, aquí está lleno de piezas. Sí, pero las piezas, ¿dónde apuntan? ¿Qué es lo que pretenden las piezas blancas? Las piezas blancas pretenden cambiar de tal forma que llegar al final. Y eso no es un final, entonces. Fíjense qué interesante, ¿no? Alfil E7, caballo acá, G6. Lasker, ¿cierto? En esta posición hay una posición interesante. Cuando tú colocas el caballo en G6 y él coloca acá, ¿esto qué es? ¿Quién me puede citar qué es G6? Lo conversamos al inicio. ¿Quién está jugando con negras? Fénix. Ya, ¿y quién fue el fundador de cómo jugar pareja alfiles contra alfil y caballo? Eso es Stenitz y eso es cadena de peones. Ya, entonces fíjense lo que hace este G6. Este G6, si bien no está colocando el peón en negra, donde supuestamente está el alfil, pero este peón también está cubriendo las casillas de que tiene que ver con el caballo. Entonces, ahí de cierta manera hay que entenderlo. Todos estos temas no son tan mecánicos. No piensen ustedes que hay que hacer el paso 1, el paso 2 y el paso 3. No. Sería un poquito también dogmático pensar que todo se hace de forma lineal. Pero este G6 de cierta manera lo que está haciendo es limitar el campo de acción del caballo. Un concepto que en el planteamiento de Steinitz está en el volumen, o sea, en el capítulo 2, o sea, podríamos decirle el número 2. Primer paso, ¿cierto? Colocar los peones del mismo color de alfil del rival, que en este caso serían colocarlo en negro, pero no se da el caso en este momento. Pero ahora sí está limitando el campo de acción del caballo. Entonces, el momento que yo hago el G6, el caballo queda al tiro dando la hora, fíjense, porque no tiene dónde ir. Interesante para las blancas ahora alfil G5. Es súper llamativo ver partidas de estos grandes jugadores, porque estos mismos jugadores son los padres de las líneas que nosotros posteriormente estamos tratando de aplicar. O sea, ¿no? Dice que es interesante hacer alfil G5 porque hay una amenaza latente, una amenaza como E5. Acuérdense, ¿a quién le conviene el cambio de piezas? ¿Quién se acuerda? ¿Al blanco o al negro? Al blanco. Al blanco. Al blanco. Entonces, ¿qué es lo que está amenazando ahora? ¿Qué amenaza el blanco aquí? Cambiar pieza. ¿Cómo? No te voy a cambiar alfil por caballo porque Steinitz te viene a penar a la noche. E5. E5, bien, acuérdense. Cuando vayas a cambiar un alfil por caballo, piensa en Steinitz. Por el film. Eso. Ahora lo que yo estoy amenazando es E5. E5 e inmediatamente cambiaría el negro y ahora la pareja de alfil se fumó. Ya no hay pareja de alfiles. O sea, podríamos, imagínate un movimiento como este ya, un movimiento inocuo que no haga nada. E5, me voy, meto acá, un ejemplo, tomo acá y ahora mira acá. La pareja de alfiles desapareció. Entonces ahora yo le pregunto a las negras, negra, ahora, dime, ¿qué es lo que tú tenías de compensación por el peón doblado? La pareja de alfiles. ¿Y dónde está? Desapareció. Se acabó.
Ahora, esta ventaja de la blanca es cada vez mejor. Listo, a la amenaza torre de 1, cambio todas las torres y sigo cambiando piezas. Y de a poquito me estoy llevando a mi final. ¿Cuál es mi final? 4 contra 3. O sea, estoy trazando el mismo plan que hice al inicio. Pero ¿cuándo hice el inicio? ¿Cuándo realmente se produce este plan? En la movida alfil por C6. Oye, pero es que alfil por C6 es apertura, pues no es final. Pero es que alfil por C6 está pensando en el final, pues. Entonces, ¿qué momento de apertura? ¿En qué momento es medio juego? ¿Qué momento final? O sea, esta apertura es súper un claro ejemplo de cómo podemos materializar un final, de meterlo así de forma casi completa. O sea, la movida número 4, el blanco está pensando en cómo ganar el final de peones. O sea, estamos pensando de cierta manera que después de sacrificar el alfil por el caballo, yo ya estoy pensando en el señuelo. Eso al aficionado le cuesta entenderlo. Porque el aficionado cree que es un sistema que va lineal. Lineal, no, va a la apertura, va al medio juego y llegamos al final. Es como la tercera etapa. Sí, pero es que aquí no queda eso claro. De hecho, cuando nosotros empezamos a aprender ajedrez, nos damos cuenta que a veces los límites están súper difusos, pero súper difusos. Bien, vamos. Y esta es una de las particularidades que tiene este libro, por eso yo quería llegar a este libro. Listo. Entonces ahora alfil G5, como hay una amenaza latente de parte de la flanca, o sea, el plan de la flanca es materializar su plan estratégico que trazamos al inicio. El negro tiene que hacer todo lo opuesto. Un ejemplo, si hace H6, alfil H4, G5, fracasa obviamente por caballo F5. Y estoy amenazando caballo por, mueve el rey, caballo por C6, con ventaja blanca. En la partida hace torre F1. Ese es el movimiento que hace Lasker. Este movimiento, la verdad, que es un movimiento que no está amenazando nada directo. ¿Ah? Ese es el problemita. El negro, fíjense la fuerza del alfil acá. El alfil de E7 es una pieza que no tiene gran trayectoria, no está prácticamente haciendo mucho. Entonces, Stein inmediatamente lo mejora. Porque una vez que el caballo se coloca en D7, está pensando en algún momento colocarse el alfil en F6, colocar la torre en E8 y apoderarse la casilla de 5. Ahora, si el alfil me coloco en C3 también, o sea, en F6 también podría amenazar alguna vez un alfil por C3, destruyendo la cadena de peones de las blancas. Hay varios temas ahí. Un ejemplo, si hago caballo de 5, tratando rápidamente de matar el alfil, resulta que me lo comen, me hagan alfil F6, me están pegando a B2. Si hago torre B1, C3, un ejemplo C3, a la siguiente caballo de 5 y ahora son dos piezas las que atacan directamente de 5. Ya C4 me meten alfil por B2 y después caballo por C4. ¿Qué significa eso? Que las blancas terminan perdiendo peón. Bien, caballo de 7 y ahora Lasker en esta partida es bastante llamativo porque hizo unos movimientos de caballo bastante raros, por lo menos, ¿no? Por decirlo poco, o sea, tiró todos los caballos. Cada vez que ustedes tomen un caballo y lo tiren para la primera fila pensando que son Anatoly Karpov, acuérdense de lo siguiente, que no somos Anatoly Karpov. O sea, tiene que haber una justificación, ¿ah? Porque dice, sí, la otra vez yo vi una partida de Karpov que mete un caballo en E1 y lo mete acá y quedó perfecto. Sí, pero es que es difícil tratar de acercarse a ese jugador. No significa que no podamos hacer algún día un movimiento bonito, estéticamente bonito, pero también hay que ser aterrizados. ¿Ya? Traten en lo posible de evitar los movimientos para atrás. Porque ese movimiento que a Anatoly Karpov le salió tan espectacular, es muy probable que a nosotros no nos sirva. Porque no vamos a tener la comprensión y la capacidad de análisis que tiene Karpov. Así de simple. ¿Mm? Ahora, fíjense lo que hace Lasker. Para atrás. Y ahora caballo B6. Para acá. Esto es súper difícil. Esto puede funcionar alguna vez. Ya, puede que en alguna posición hayamos visto que sí. Pero por regla general, tirar las piezas a la primera fila, independiente que sea quien sea, tiene que estar justificado. Acuérdense que siempre nuestra mirada del ajedrez apunta a un punto de vista racional. O sea, axiomáticamente demostrable. Es como las matemáticas. Queremos demostrar lo que es esto. Hay otras áreas que no tenemos cómo demostrar. No hay cómo demostrarlo. El arte es súper complejo demostrar algo. Aunque hay una serie de patrones bastante preestablecidos por lo demás. No crean que cualquier cosa es arte, pero sí, por lo menos, cuesta un poquito más, porque hay subjetividad. Aquí no hay subjetividad. Aquí lo que hay es racionalidad. Entonces, el caballo en D1 y en F1,
la verdad que no solamente se ve mal, o sea que no hacen nada. Alfil E3, y ahora acá. El dominio de la columna D es otra de las garantías que tiene la posesión. Dentro de la, entre comillas, como las pseudo compensaciones de las negras, radica en que en el fondo tiene la columna D. Y el negro lo está sacando todo el provecho. Ahora CB3. Ahora, el alfil de E3 está de cierta manera, ¿cierto?, atacando el caballo de forma indirecta. Y ahora fíjense lo que se le ocurre a Steinitz. C4. Y uno dice, pero C4 ahora no me va a servir porque si me van a cambiar el caballo se cae el peón. Esta partida de Steinitz, con Lasker Steinitz, es de 1894. O sea, estamos hablando 15 años antes. ¿Qué es esto? Entonces una pregunta, ¿habrá visto Alekhine la partida? Por supuesto que sí. ¿De dónde sacó Alekhine la idea del C4? ¿De dónde piensan ustedes que se le ocurrió? No, es que eso es pura brillantez de Alekhine. ¿Brillantez de Alekhine o comprensión de la partida de Steinitz? De Steinitz. Claramente es de Steinitz, ¿cierto? O sea, eso es lo que hacemos en el ajedrez. En el ajedrez siempre vamos construyendo. No traten de esforzarse ustedes solo de generar todo porque es absurdo. Tenemos que siempre mirar hacia el lado. Hay un jugador que se le ocurrió una idea, listo, yo se la copio. ¿Ah? Siempre en buena onda, se la copio, listo, la incorporo. Veo una idea interesante, la incorporo también. Siempre estamos sumando. ¿Ah? No, no somos, no podemos decir, no, yo me generé solo. O sea, no, no es así. Es nada, el ser humano siempre depende del otro. Entonces, fíjense que este movimiento, 15 años antes, cuando vean la partida en este caso de Alekhine, van a entender con mayor razón. ¿Por qué? Porque este es un sacrificio también, porque Lasker le come el caballo y le come el peón. Pasa exactamente lo mismo que la partida con Alekhine, porque Alekhine termina sacrificando los peones. Ahora, en esta posición tengo varias cosas, pareja de alfiles, y tengo dos caballos puestos horrible en la primera fila, y para colmo las torres están con serios problemas también. Ah, las torres no están comunicadas, el caballo no tiene dónde ir. Y aquí Steinitz comienza a jugar ya de forma magistral, porque le pega el toque. El primer toque es bastante bueno, porque si yo hago en este caso un torre de 2, torre de 3, simplemente las torres que están dominando la columna D me comen el caballo. Obligo a hacer C3. Ahora hago alfil C5, jaque, lejos. Fíjense la particularidad de esto con esto. ¿Qué detalle pueden visualizar ustedes ahí? ¿Qué me podría explicar? ¿Cuál es la diferencia del rey en H1 y el rey en C8? El rey negro está más cerca del centro, entonces tendría un mejor final. Mejor final. Así de simple. Y el rey blanco aparte se va a tomar a lo mejor algunos tiempos para intentar salir. Y el rey Bastante negro tiempo. directamente puede salir. Fíjense que ahora lo que el negro está tratando de hacer ha cambiado totalmente la película, porque ahora el negro quiere en algún momento comerse uno de estos tres peones. Si me logro comer uno de estos tres peones, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay igualdad de peones. Ahora quedaría, un ejemplo, si me como el C3 o el C4, quedaría un 3 contra 2. Si 3 contra 2, sí logro generar un peón pasado. Y si logro un peón pasado, tengo el apoyo de mi rey. O sea, nuevamente, toda la mirada que estamos haciendo de la partida es hacia el final. O sea, yo no estoy cambiando una pieza porque la quiera cambiar, porque mi horizonte final, último, es un final superior. Entonces uno dice, de repente uno dice, ya, pero me parece un poquito exagerado que cada cosa que uno hace está pensando en el final. No, lo que estamos diciendo es que hay posiciones muy puntuales donde los finales están claramente identificados. Esta es una apertura que el final está súper identificado. Entonces, lo que yo necesito hacer para jugar este final, en el fondo, es tener tal nivel de manejo que puedo inmediatamente trazar un final y saber si me puedo llegar o no. Aquí nos vamos a dar cuenta, esta partida la terminan ganando las negras, porque aquí hay varios ejemplos que hemos visto de movimientos de las blancas que son bastante, por lo menos, bizarros. O sea, estos caballos en primera fila, yo les decía, o sea, para que un caballo funcione en primera fila, le funciona a Karpov y a un par más, pero la gran mayoría para nosotros es una pieza mala. Tirar las piezas para atrás tiene que estar muy bien justificado. Y esta partida es un claro ejemplo de ello. Ya, listo. Torre de 3. Torre C1. Y ahora, ¿quién se le ocurre un movimiento acá? Ustedes están con negra.
¿Qué movimiento harían ustedes? Entonces uno puede decir, sí, Jo, pero si estamos hablando de movimientos que puedan tener, por ejemplo, un concepto, una concepción táctica, resulta que ya es medio juego. Oye, pero ¿quién te ha dicho que los finales no tienen táctica? Pues la táctica es transversal a la partida completa. La táctica deriva desde la apertura, desde el medio juego y del final. No hay una etapa en la partida que hay más táctica que otra. O sea, sí, podríamos decir en el medio juego hay más piezas, quizás, sí, pero la táctica, desde el punto de vista etimológico, de la concepción básica de la táctica, es en el fondo un pequeño recurso, ¿cierto? Es un caminito para conseguir pequeños objetivos. Es un microplan. Y un microplan, como plan, se transcurre en toda la partida, desde que empieza hasta que se acabe. Entonces, una vez más hay que sacarse esa idea de que la táctica es del medio juego. No, fíjate. La táctica siempre está al servicio de la estrategia. La estrategia es la madre de todo. Ahora, ¿qué pasa con este y con ese? Con G2, con F3 y con E4. Hay que meter F5, romper la cadena. Bien, F5, tienes que romper la cadena. Hay que romper Es la lo único cadena. que le queda al blanco ya de compensación, porque todo Eso. lo demás ya desapareció. Ahora, fíjense la importancia. Cuando se rompe la cadena, este alfil de C6 cobra una vida tremenda, pero tremenda. Eso es súper importante. Pero es que ay, como estábamos viendo finales, yo no vi F5 porque como es finales, no, nuevamente lo mismo, ¿no? Esto es cadena de peones, y la cadena de peones hay que destruirla. La cadena de peones hay que destruirla en la apertura del medio juego y en el final. Siempre hay que destruir la cadena de peones. Entonces hay que tratar de un poquito no ser tan dogmático en ese tema. Acá nosotros visualizamos. Del momento que yo veo esta cadena de peones, sé que la tengo que destruir. Así de simple. La tengo que destruir. Ahora, un ejemplo. F5, caballo G3 para defender E4, torre de 2. Al momento de salir el caballo de F1, suelta de 2. Toma acá, tomo acá. Y ahora es fácil darse cuenta que ya se generó un peón pasado, el A, y las torres, las siguientes me están haciendo torre acá y prácticamente la posición está media de abandono. Los caballos en D1 es una pieza que no hace nada, el caballo de G3 tampoco está muy activo, así que es una posición un poquito mala. Es una recomendación de Chigorin. ¿Ya? No olviden que Chigorin es el gran padre de lo que es en ese momento lo que era el ajedrez, podríamos llamar, porque en esa época no era Unión Soviética, ¿cierto? Porque estamos hablando de la época... estamos en la época de los Romanov, ¿cierto? Estamos en la época de lo que es el zar y todo eso, pero el primer gran jugador que tienen ellos, ¿cierto? Es Chigorin. Chigorin juega 2 matches, acuérdense, con Stein, en 1889 y 1892. En La Habana, jugó en Cuba y perdió los 2 matches, pero por bastante parejo, perdió como por 2 o 3 puntos nomás. Hizo una muy buena... Por eso se considera a Chigorin como el padre de ellos, del ajedrez de ellos. Y posteriormente ya Botvinnik ya, pero es otra historia con la escuela soviética. Esta recomendación la da Chigorin, por lo demás. Alfil A3, que otra idea interesante, esta la da Horowitz, ¿no? Otro jugador que nosotros hemos escuchado muchos finales, ¿cierto? ¿Este de quién? De Horowitz. Ahí está Horowitz. Torre de 2. Fíjense qué importante. Tácticamente entrega la torre porque sabe que el final que deriva es superior. Ahora me está comiendo el caballo y me está comiendo la torre. Caballo H3, caballo H3, o sea, dijimos torre de 2, caballo H3, alfil por, y ahora F6. ¿Por qué F6 y no torre por A2? ¿A quién se le ocurre una idea? Porque si hacemos todo por A2, yo puedo dar contrajuego a blancas con caballo G5. Caballo Y ahí G5. ya nos va a capturar un peón. Eso. Entonces no hay apuro. En esta posición después de F6, el caballo como no tiene la casilla G5, no tiene G2, es F2 y G1, la verdad que no va a venir una parte, le queda solamente F4. Si caballo F4, torre por A12, inmediatamente ya tenemos el 3 contra 2 acá. Para colmo tengo los peones acá, doblados. Acá con respecto a los peones doblados, yo me imagino que la gran mayoría ha leído mi sistema de Ninswitch. Este famoso libro, ¿cierto?, publicado por Ninswitch y la Escuela Hipermoderna en 1925, y la práctica de mi sistema en 1929. Entonces, Ninswitch tenía una frase bastante llamativa. Yo no sé si la conoce, pero se la voy a nombrar igual para que la conozca. Dice, los peones doblados se parecen un poquito a las personas cojas, dice.
cuando están sentadas, dice. ¿Qué pasa cuando una persona coja está sentada? ¿Cómo sabes tú si es coja? ¿Qué podría adivinar si una persona coja, sentada, cojea o no? No se puede, porque obviamente, ¿cierto? No se puede saber. La única forma de saber lo que una persona cojea es cuando se mueve. Entonces, fíjense la comparación que hace Ninsui. Ninsui dice, los peones doblados son la persona coja. ¿Por qué? Porque en el momento que tú los ves allí, no se les ve tan malo. Cuando veo a la persona coja sentada, yo no sé que tiene ese problema, pero del momento que se para y camina, que se desplaza, le veo el defecto. Entonces dice, lo mismo le pasa a los peones doblados. Del momento que se mueven, empiezan sus problemas. Esa es una comparación que hace Ninsui con respecto al tema de los peones doblados, ¿cierto? Que está obviamente plasmado en su libro En mi sistema. Bien, vamos entonces. Listo, la partida hizo A5. ¿Ya? Nos damos cuenta que la primera variante de tanto de Chigurín y la segunda de Horowitz, ambas líneas eran prácticamente decisivas. A5, caballo D3. Y ahora, importante, fíjense lo que hace el Steinitz. F5. ¿Ya? Y ahora el blanco tiene que rápidamente meterse el caballo en D5. Esa es la esperanza de las blancas para tratar de aguantar un poquito más. ¿Ya? Siguen en una posición inferior, pero por lo menos intentan. Pero el F5 es súper importante porque está rompiendo la cadena de peones y a su vez le está dando vía al alfil de C6. En la partida después hace simplemente toma, toma, y ahora nos damos cuenta. Un ejemplo, si caballo por F5, ¿qué viene ahora? ¿Quién lo ve? Torre por F3. Torre por F3. Bien, ahí está la táctica. Bien, excelente. ¿No? La táctica siempre emana de una estrategia superior, dice Fischer. La táctica siempre la tengo al lado mío, siempre camina conmigo. Y la llamo en un momento determinado. Oye, ven, ayúdame. Ok, listo. Pero no es que la táctica no esté. La táctica siempre está ahí. ¿Por qué? Porque este fenómeno, este procedimiento táctico se crea, no cae de la nada, no cae del cielo. Se construye, la táctica se construye con una estrategia superior. Por eso cuando él hace esta maniobra, le mete torre por F3. Además, este es decir que si toma, te doy mate. Mira, suerte. ¿Cómo suerte? Yo construí esto lo construí yo. O sea, yo soy el creador de esto. Fíjense la diferencia. Porque hay gente que todavía cree en el azar y todas estas cosas que yo no, esto es racionalidad misma. Yo construyo el golpe táctico. Entonces ahora caballo F5, torre F3, un ejemplo caballo E7, tomo, le toma acá, jaque, acá, acá, y ahora torre D2. Y ahora es fácil darse cuenta que la torre, la pareja de alfil, está alfil de C5, amenazo, ¿cierto? Torre por A2, torre G2, le están comiendo absolutamente todo. Esa posición ya es insostenible. Eso es un análisis de Steinitz. La otra opción es caballo F5, nuevamente el mismo golpe táctico, torre por F3, si G por F3, jaque acá, y jaque mate en G1. Así de simple. En la partida hace H3, entonces ahora simplemente acá. Ahora hace caballo D5. En la partida veamos algún ejemplo. Caballo F5 y lo estamos viendo acá. Entonces ahora en la partida hace alfil D5. Aquí Steinitz, propio de es como que irónicamente como que Steinitz está contradiciendo su misma teoría, porque en el fondo lo conceptualmente ¿qué es acá? Siempre tienes que destruir la base que mantiene a las piezas. ¿Ya? Si C4 defiende D5, lo que hay que destruir es la base. No, hay que destruir D5, destruye la base. Esto es como la cadena de peones. ¿Qué es lo que hay que destruir? La base de la cadena de peones. Fíjate que si B5, jaque, tomo, nuevamente el golpe táctico. Ahora, toma, esto. ¿A qué se parece esto? ¿Quién conoce la famosa partida esta? ¿Quién fue el que popularizó este tema táctico? Nelson se tiene que acordar porque Nelson me mostró el documental. Como Carlos Torres, ¿no? Carlos Torres, repito, ¿No? en el contra Lasker, ¿cierto? En el campeonato de Moscú en 1925. ¿Ah? El famoso molino que se le llama, ¿cierto? Famoso. Eso lo popularizó, se hizo famoso con Carlos Torres, repito, en ese campeonato de 1925. Y nada menos que contra el campeón del mundo. ¿Ya? Fíjense.
tomo la pieza y la vuelvo a mover cuantas veces necesito. Fíjense, como, y como. ¿Ya? Es el famoso molino de Carlos Torres Repeto. Ya, en la partida hizo alfil de 5, que la verdad que no era tan necesaria. Tomo torre de 5 y ahora hacia acá. Y ahora prácticamente ya la partida está decidida. Un ejemplo, si G4, torre de 3, rey G2, H5, fíjense cómo se destruye la cadena de peones. Cambia, tomo. Ya. Y ahora nos damos cuenta que ya las negras tienen una ventaja material, ¿no? Este es un análisis de EV. En la partida hizo torre CD1, tomó, y ahora, fíjense el caballo. ¿Qué haría Steiny acá? ¿Qué haría Steiny allá? ¿Cómo mato al caballo? F4. F4, buena. Inmediatamente mato al caballo. Fuera, se acabó. Adiós, caballo. Si caballo de 2, torre de 8. Y a la siguiente alfil de 3 y te como el caballo. Si caballo H2, ahora torre 8. Y a la siguiente torre 2 y listo. La partida está ganada. Si torre 1, me controla la E, pero no me controla la D. ¿Por qué? Porque amenazo torre de 3, torre C3, torre C2 y me meto. Entonces, F4 es un concepto básico para poder limitar el campo de acción de una pieza. Rey H2, torre 8, voy a la séptima fila, acá, rey, fíjense la diferencia el rey en H2 y el rey acá. Cuando el rey se coloca en C6, ¿qué es lo que quiere hacer? B5. Cuando haga B5, inmediatamente me genera el peón pasado la. Así de simple. El blanco, Lasker, ya que está en la última, hace C4 para evitar, ¿cierto? En el fondo, el tema. Ahora, alguien que me dé aquí, ¿cuál es el movimiento acá? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta posición? Rey fuera, el rey está fuera totalmente de foco, el rey está en el otro lado, el caballo está totalmente fuera de foco, el caballo tampoco tiene nada. ¿Cuál es la única pieza activa de las flancas? La torre. ¿Qué hay que hacer con la torre? Intercambiar. Eso, exactamente. Cuando yo defino una pieza buena, la cambio. Cuando encuentro una pieza mala, se la dejo. Y ahora fíjese lo que va a pasar cuando se cambien las torres, que el rey en H2 va a quedar mirando la partida de mero espectador y el rey negro en el flanco de dama se va a comer todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Steinitz? Una maravilla. Dice, alfil B4, te voy a cambiar la torre. Porque no hay forma de evitar el torre 1, porque el caballo no tiene dónde ir. Entonces ahora hace rey H3, te cambio la torre. Cambio, rey G4, rey C5, toma acá. Si el blanco hace H5, B5 tomo acá y ahora. Y el rey al estar ubicado acá inmediatamente controla estas dos casillas. Y el peón no se puede detener. Entonces, rey E4, alfil por, G3, alfil D8, caballo D3, rey B4, rey D3 y me comió. Y ahora simplemente rey C2, rey, y ahora los peones. El rey tranquilamente se va al otro lado. No tiene ni un apuro. B4, rey D4, B5, para amenazar el A4 y finalmente el A4. Toma, vuelve. Rey B3 y listo. Y así abandonó Lasker. Esto es una partida realmente bella del Campeonato del Mundo de Montreal 1894. ¿Ya? Steiny prácticamente se lució. Es verdad que también Lasker ayudó bastante porque los dos caballos en la primera fila nos dimos cuenta que no fueron un gran movimiento. Importante también destacar que este C4 que se le ocurre posteriormente a Lequín con Berlinski en 1909, aquí está la antesala. Aquí está la antesala realmente de lo que está pasando. ¿Ya?